Bueno, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A FENALCO, gracias por la invitación. Este es un tema de un valor estratégico en este momento, la gestión de cartera, porque si bien acá estamos ante comerciantes, ante empresarios, pues la cartera es la que le da la estabilidad y la continuidad a un negocio. Y en la crisis, la cartera es ese pilar de recuperación. Si gestionamos bien esa cartera, si acompañamos bien a los clientes en este momento, entonces vamos a superar esta crisis. Pero si ustedes, jefes de área, asesores, gerentes de sus compañías, están centrados de pronto de una manera distinta y concibiendo la recuperación de la cartera de una manera que no es la acertada, no es la inteligente, pues esto nos va a generar unas consecuencias muy complicadas. Por el contrario, podemos a través de una gestión inteligente de la cartera aprovechar esta última milla del año y empezar un 2021 de manera extraordinaria, impulsando con esa fuerza toda esa celeridad de recuperación de ese activo expuesto en riesgo. Ya hoy en día con la pandemia, antes manejábamos que la cartera al día, que la cartera en 1 a 30, que 31 a 60, ya no, digamos que ya tenemos una gran bolsa de una cartera que toda, absolutamente toda, así sean los clientes que están pagando perfectamente, puede convertirse en un riesgo o en una oportunidad. Entonces, gracias por la invitación. Tenemos un espacio muy corto. Desafortunadamente nosotros en todos nuestros consultorías y talleres estos temas los desarrollamos en 16 horas, 20 horas. Entonces vamos a tratar de esbozar unos tips porque no podemos profundizar, pero les vamos a dejar muchísimo material. Yo en el chat les voy a estar poniendo cuando Lorena, cuando Claudia, que gracias me acompañan hoy en mi equipo de consultoría, acá estamos todas para aportar. Entonces, poco a poco les voy poniendo unos links donde ustedes pueden después profundizar en cada tema que vamos a ver hoy. Y bueno, qué pesar que sean solamente esbozar esas mejores prácticas, esos pilares estratégicos. La idea es que de ustedes de acá se salgan con alguna herramienta. Cuando uno va a un webinar de estos, tiene que empezar desde ya en esa conciencia y estar concentrado a ver de todo lo que nosotros hablamos, cuál es esa herramienta potente que vamos a poner en práctica. Que la apunten, tengan ahí sus notas, pero no para apuntar como cualquier cosa que las personas hablan y que a uno le parece interesante, sino que ustedes rescaten en cada palabra cómo pueden poner en acción después, en 1 hora, en sus áreas de cobranza, y con que implementemos 1, 2, 3 herramientas, van a ver que esto es una mejora potencial. Entonces, iniciamos. Claudia, bienvenida, prende tu cámara y arrancamos con esos pilares estratégicos para una recuperación de cartera óptima en pandemia. Claro que sí, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos, gracias a FENALCO por esta invitación y esperamos que, pues como dice Beatriz, la información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, pues sea de utilidad para todos los retos que tienen en este momento con la recuperación de cartera. Voy a compartir pantalla entonces para iniciar de una vez con la presentación. Bueno, entonces empezamos hablando de cobranza inteligente, como lo mencionaba Beatriz, porque consideramos desde nuestra experiencia que este es un factor supremamente importante en la dinámica correcta de toda la gestión del crédito y de todo el proceso del ciclo de crédito. Entonces, antes de empezar y entrar directamente y en profundidad a comentarles algunos aspectos que consideramos importantes en la cobranza inteligente, hablarles un poco, hablarles un poco de la parte ya en general, que significa ya hablar del ciclo de crédito. Vamos a hablarlo de una manera muy superficial. Sabemos que hay muchos aspectos que componen este proceso del ciclo de crédito, pero consideramos que hay unos que son muy importantes y relevantes y ahí podremos entender por qué la cobranza inteligente pues es un factor que puede o un pilar que puede fortalecer muchísimo más nuestro proceso y la buena dinámica del otorgamiento de crédito y todo el tema de riesgo. Entonces empezamos pues por la parte de otorgamiento, ¿cierto? En nuestro ciclo de riesgo pues la parte de otorgamiento es un pilar muy importante que después digamos debe desembocar en un tema que es el de el mantenimiento y el seguimiento de la cartera. ¿Por qué? Pues porque es importante que después de que yo tengo ya colocada la cartera o ya he hecho mis ventas o he hecho ventas a crédito o tengo que hacer todo el proceso de recuperación, digamos que ya tengo un proceso de colocación de cartera,
pues tengo que asegurar que haya un buen mantenimiento de esos clientes, de esos créditos y hacerle un correcto seguimiento a esa cartera, entender qué está sucediendo con ella, cuáles son las tendencias, qué oportunidades tengo de hacer cosas preventivas que me ayuden a llegar de una mejor manera al proceso de recuperación de cartera o cobranza inteligente que nosotros decimos. En la cobranza inteligente, si yo unifico y hago sinergia entre estos dos, digamos, estos dos pilares que son el mantenimiento y el seguimiento y la cobranza inteligente, pues podría hablar que una compensa a la otra, digamos que trabaja fuerte y le da fortaleza a la cobranza inteligente. Si yo he hecho un buen proceso de mantenimiento y seguimiento de la cartera y de mis clientes, pues obviamente en cobranza inteligente lo que haré es complementar lo que se necesitan esos clientes que por alguna razón tienen dificultades para atender correctamente las obligaciones o los créditos que tienen con nosotros como compañía. Para que haya una correcta sinergia entre la cobranza inteligente y el mantenimiento y el seguimiento, es muy importante tener una herramienta que es de mucho valor que se llama el control de crédito. ¿Qué significa eso? Pues todo lo que tengo que trabajar y todas las estrategias que tengo que trabajar en todo este proceso, en todo el proceso de mantenimiento y seguimiento de los clientes, de cobranza, el control de crédito que me permite darme cuenta en el mantenimiento y en el seguimiento, pues qué alertas me pueden dar, digamos, la cartera o el comportamiento de la cartera me pueden dar para yo poder hacer estrategias de manera proactiva en la cobranza inteligente y hacer cobranza mucho más personalizada, mucho más atendida y enfocada hacia el cliente y las características o perfilamiento de ese cliente. Con eso, si yo hago un buen desempeño en estas etapas que hemos hablado, pues muy seguramente voy a tener una buena gestión del riesgo. Hay compañías que obviamente por el tamaño, pues ya no tienen, digamos, diseñada una estructura de gerencia del riesgo. Sin embargo, a pesar de que no las tengamos, debemos propender a lograr en algún sentido tener algo que se acerque a él. ¿Por qué? Porque en la medida que yo analizo todo este ciclo, pues puedo entender cuáles son las características de riesgo de mi cartera. Y si yo lo analizo de una manera preventiva, pues obviamente voy a poder hacer todo esto de una manera mucho más gerencial y mucho más estratégica. ¿Eso qué va a permitir? Que si yo hago bien todo este proceso, pues simplemente este círculo o este ciclo se va reactivando permanentemente, porque la cobranza lo que hace es que me permite fortalecer los pilares que necesito para hacer un buen otorgamiento, obviamente considerando las etapas que comentamos anteriormente. Pero entonces en este caso, como lo decíamos, nos vamos a enfocar a la cobranza inteligente. Entonces, para hablar ya de cobranza inteligente, pues, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de muchos aspectos que son relevantes en ellos. En este caso, lo que tratamos de hacer nosotros fue sacar los que para nosotros desde nuestra experiencia y desde, digamos, las características del panel, consideramos que es importante que se empiecen a abordar o que si ya se han abordado, pues empiecen a perfeccionarse. Entonces, allí de qué estaríamos hablando? Primero, de un proceso de analítica y minería de datos que me permita aprovechar la data que tengo disponible internamente. Nosotros tenemos mucha información al interior del comportamiento de los clientes que nos puede servir para poder perfilar los clientes y poder hacer unos buenos análisis y una buena implementación de la cartera para poder hacer ya unas buenas estrategias de cobranza. Obviamente también lo complemento con la información que tengo en el sector. Sabemos que hay muchas compañías que ya Buró y TransUnion y otras compañías que nos empiezan a dar información también de cómo se comportan esos clientes nuestros en el sector financiero, en el sector real donde se desempeñan y podemos empezar a fusionar toda esa información para empezar a sacar datos que nos enriquezcan y no nos permitan ver la cartera tan plana ni tan en blanco y negro para poder entender todos esos matices. Encontrar también herramientas de business intelligence como el Power BI y otras herramientas que obviamente son muy potentes que nos van a permitir estructurar y diseñar tableros de control y de seguimiento en línea y de una manera adecuada y oportuna que le permitan a las áreas de cobranza tomar decisiones en línea y a tiempo. En la segmentación, ¿de qué estaríamos hablando? Pues de que se requiere un análisis de la cartera. ¿Por qué? Pues porque si yo analizo la cartera y veo
¿Cuál es el perfil de los clientes? ¿Cuál es el sector donde se mueven? ¿Cuáles son esas características, digamos, de comportamiento? Pues yo puedo darme cuenta y hacer una buena segmentación para poder focalizar mis estrategias de cobranza según lo que yo encuentre en ese análisis. Como lo comentábamos en el slide anterior, pues la gestión de riesgo me permite eso, con esa experiencia y con todo esa, digamos, ese valor que me aporta la parte de gestión de riesgo, puedo empezar a hacer proyecciones y puedo empezar a hacer análisis que nos ayuden a segmentar la cartera de una manera mucho más focalizada y estratégica. Y eso pues obviamente nos permite hacer un buen perfilamiento de clientes. Entonces, si yo perfilo bien los clientes, pues sé que a todos no los puedo meter en la misma bolsa, como comentaba Beatriz ahora. Yo no puedo meter todos los clientes en una sola bolsa y cobrarles a todos igual, porque pues realmente las características de los clientes son diferentes. Incluso en este momento que estamos en pandemia, pues entenderíamos nosotros que hay clientes que no se han visto afectados por la pandemia, otros que, digamos, medianamente han logrado sobrevivir y tienen una buena estructura que les permite afianzar su compañía, pero hay otras también que están supremamente afectadas. Entonces, si yo meto todo eso en la misma bolsa, pues realmente no voy a hacer una cobranza estratégica, voy a hacer una cobranza por cobrar, pero realmente si yo empiezo a sectorizar y a perfilar los clientes, pues eso me permite llegar mucho más preparada a hacer la segmentación y con eso pues ya lo que sigue a continuación, pues de acuerdo con toda esa segmentación que yo tengo, con toda esa analítica, pues ya tengo muchísima más información y tengo muchos más insumos que me permitan establecer la estrategia para definir la planeación estratégica. ¿Cómo voy a hacer la asignación? ¿Voy a hacerla solamente interna o voy a contratar a otros externos que me ayuden a hacer una gestión de cobranza? ¿Qué les voy a entregar a ellos? ¿Con qué me voy a quedar yo al interior de la compañía? ¿Qué es lo más importante para mí de cuidar en la cartera? ¿Qué es lo que realmente necesito que se haga de una manera mucho más ágil y mucho más productiva que lo puedo hacer en cobranza externa? ¿Cómo hago la especialización de mi equipo? Porque tengo que especializar a mi equipo. Todos no pueden cobrar la misma cartera, todos no pueden hacer las mismas negociaciones. Entonces también tengo que entrar a un proceso de especialización de mis equipos. Decidir cómo voy a manejar la multicanalidad, qué canales sirven para ciertos clientes, qué otros sirven para otros clientes. Los clientes que no tienen problemas, pues no los debería meter al call center de cobranza, debería buscar otros métodos que me permitan llegar a él de una manera mucho más eh, creativa y ser mucho más abierto, como digamos, comercialmente y de mercadeo para que el cliente no sienta que siempre le estoy cobrando. La omnicanalidad, ¿cómo hago yo para que todos esos canales a través de la compañía donde el cliente se conecta, desde el área comercial, el área de procesos, el área de reclamos, lo que nosotros consideremos, cómo hago yo para unificar todo eso que yo estoy, todos esos canales a través de los cuales el cliente está interactuando conmigo, cómo unifico yo toda esa información para entender al cliente? Aquí ya estamos hablando de otras, que son las alternativas de solución. O sea, yo en este momento de la pandemia no puedo pensar que voy a recuperar toda la cartera solamente llamando a los clientes y siendo muy juicioso y muy disciplinado cobrándoles, porque realmente los clientes en este momento necesitan que yo tenga un portafolio de soluciones, que obviamente de manera previa yo haya hecho el análisis del costo-beneficio, qué me conviene más en este momento, prolongar un proceso jurídico o prolongar una gestión de cobro para un cliente que sigue con problemas mes a mes y que entra otra vez a cobranza y vuelve y sale y vuelve y entra y vuelve y sale, o si yo empiezo a darme cuenta que realmente ese cliente por su rentabilidad es mejor llegar a un acuerdo que no me permita recuperar todo lo que yo quise recuperar en intereses o en lo que sea, pero que realmente logro sacarlo de la operación de cobranza y dedicarme a lo que me tengo que dedicar. Tengo que tener productos de salvamento. ¿Productos de salvamento en qué sentido? Pues tengo que entender que tengo a veces que perder, porque de pronto perder ahorita puede ser mucho más, digamos, rentable para mí que perder más adelante, porque si yo recupero esa plata ahora, pues esa plata yo la puedo volver a colocar a otro cliente que sea mejor. Mientras que si yo me pongo a dilatar procesos y si voy a irme a un proceso jurídico, pues obviamente le voy a meter costos que también van a encarecer la rentabilidad de la cartera y el portafolio que tengo. Tengo que hacer portafolios acorde a las necesidades, o sea, todos los productos de solución no les sirven a todos los clientes, ni a todos los sectores, ni a todos los comercios. Tiene que ser un portafolio muy a la medida y buscar
porque en cobranza siempre tenemos la naturaleza de hacer el negocio lo mejor posible y recuperar lo que yo más pueda, pero también tengo que buscar alternativas y ahora más que nunca tengo que encontrar alternativas muy creativas. Entonces ahí entra la frasecita que les pongo allí que dice el cómo sí. Tengo que buscar es cómo sí puedo ayudar al cliente. No, es que yo no le puedo dar una previa de gracia, no le puedo dar esto. Bueno, pero cómo sí le puedo ayudar. Y en eso tengo que ser muy creativo. En políticas, tengo que establecer mis políticas de crédito, tengo que tener muy claras mis políticas de riesgo, las políticas de cartera, cómo la voy a administrar, las políticas de gestión de recuperación y también políticas de negociación, también en atribuciones para el equipo, porque tengo que ser muy ágil y no me puedo quedar esperando a que el asesor que está haciendo la gestión de cobranza tenga que estar escalando cada una de las solicitudes que me hacen los clientes. Entonces tengo que establecer una tabla de atribuciones según los rangos para que ellos también tengan una capacidad de negociación y de poder ser mucho más dinámicos en ese proceso, porque en este momento tenemos que ser muy ágiles en la recuperación y si nos quedamos pensando, el cliente se va a negociar por otro lado, porque obviamente muy seguramente tendrá otras obligaciones que atender. Y finalmente estaríamos hablando aquí ya la parte de como otro concepto que es la parte de la gestión, de cómo gestiono el recurso de acuerdo con todo lo que hemos hablado anteriormente. O sea, cuál debe ser mi estructura según lo que yo ya definí en mi analítica, en mi segmentación, en mi estructura, en mi estrategia, en mis políticas. Entonces tengo que definir qué estructura necesito que me acompañe con todo ese proceso. Otra parte es la capacidad operativa, mi software de cobranza, si tengo un CRM, cómo habla ese CRM con mi software de cobranza, si tengo marcador predictivo, si tengo una buena red para que me pueda comunicar con el cliente, mi parte digamos, de la virtualidad, pues porque ahora necesitamos virtualidad, entonces necesito establecer una capacidad operativa que digamos, que respalde todo lo que yo estoy definiendo en los puntos que hablamos anteriormente. En la parte de la compensación del equipo, ¿cómo va a ser la compensación? En cobranza somos un área de resultado. Entonces, pues yo también tengo que, para motivar al equipo, además de que obviamente asumo un salario mensual, pues tengo que tener una figura de compensación que motive al equipo al reto que tenemos en este momento de recuperar la mayor cantidad de cartera posible y de ayudar a nuestros clientes a salir de esta situación. Y pues obviamente un plan de desarrollo que tiene que componer procesos de capacitación, de acompañamientos, de monitoreo, de desarrollo de competencias, para que ellos se puedan empoderar y realmente contribuyan al cumplimiento de todos estos, digamos, etapas que les compartimos en este momento. Entonces, pues digamos que eso era más o menos lo que les queríamos compartir desde la parte ya de estrategia para cobranza inteligente y pues le cedo la palabra ya a Lorena, mi compañera, para que ella ya profundice un poco más en otros temas que queremos compartirles. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes. Desde Ciclo de Riesgo lo que hacemos es hacerles un poquito la vida más fácil en todas las áreas y mucho más en el área de ventas, de servicios y de recuperación de cartera. Bueno, profundizando o hablando de otra parte del ciclo de la cartera, tenemos que entusiasmarnos y enfocarnos en que la cartera es un arte, así como vender es un arte, recuperar también, ¿sí? Siempre el área de cartera siempre ha sido como el rezagado, los malos, y sabiendo que somos los que damos la plata. El área de recuperación de cartera es el área más importante porque es la plata donde nos quedan, ¿sí? Donde a la organización le queda, ¿sí? Le queda las grandes ganancias al final de un año. Sabemos que este año ha sido muy difícil, que tenemos grandes retos, pero no es el momento, de preocuparnos, de llenarnos de temor, sino de tomar de lo que tenemos, y sacar esas fortalezas y salir adelante. El área de cartera, dentro del área de cartera, tenemos que
tenemos estas varias áreas que nos habló Claudia, y ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la más importante? ¡Wow! O sea, todas. O sea, necesitamos tener análisis porque es bastante importante. Necesitamos segmentar porque a todo el mundo no se le puede cobrar de la mejor manera. La estrategia también tiene que ser muy personalizada. La gestión de recursos, las políticas, todo tiene que estar muy claro, pero todo eso tan importante, todo ese ciclo de cómo de cómo yo vendo, de cómo yo cobro, de yo cómo coloco mi producto al servicio, al comercio, qué más puedo dar o qué cosas van inmersas en todo esto. Y es algo que yo les traigo que también es bastante importante, y es que nosotros como empresarios del comercio, de estar relacionados con todo el tema de ventas, hay algo muy importante, y es el tema de nuestras ventas, pero cómo yo vendo, cómo yo cobro, cómo está mi servicio al cliente. ¿Cómo está mi servicio al cliente? ¿Cuáles son esas herramientas que yo como empresa utilizo para poder... ¿Están viendo la pantalla? Perdón. ¿Se te está viendo el correo electrónico? Bueno, que tengo una cantidad de pantallas. Bueno, entonces, ¿cómo yo desde mi cartera, desde el área de ventas, desde el área de servicio, yo me enfoco a mi cliente? ¿Cómo le estoy llevando yo esa información a mi cliente? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son esos frentes que hoy día yo... Listo. Entonces, dentro de la cobranza inteligente en pandemia, queremos abordar 3 puntos bastante importantes, aparte de los que ya nos explicó Clau, pero yo ya estaba compartiendo la mía. Listo, bueno. Entonces, dentro de los 3 frentes importantes, aparte de todo lo que ya tenemos de entender que la analítica, las estrategias, los procesos, las alternativas, las políticas tienen que quedar claras y la gestión de recursos tiene que quedar clara dentro de todo un proceso de ventas, de recuperación o de servicio al cliente, tenemos que tener en cuenta la comunicación. ¿Pero por qué la comunicación? Quiero decirles, dentro de todo el diagnóstico y todas las empresas donde nosotros vamos, hemos visto que el tema de comunicación se ha dispersado y se les ha restado valor por las altas gerencias. Lo único que hacen es ordenar, ¿sí? Mandar a hacer, pero no se está cuidando el cómo lo estamos haciendo, ¿sí? El cómo lo estamos haciendo, el cómo estamos comunicando desde esas palabras, desde esa corporabilidad, desde ese tono de voz, desde la comunicación, desde los fundadores, desde los representantes, desde los socios, desde la alta gerencia, de cómo mandan un correo, de cómo mandan un texto, de cómo se expresan. Entonces, si la comunicación está perdida desde el inicio desde la organización, de donde se desplazan todas las comunicaciones, toda la estandarización, toda la gestión de recursos, donde se desplazan todas las alternativas, si la comunicación está errada, si va con un tono errado, si va con un error, pues todo el esquema, absolutamente todo el esquema se va a ver totalmente errado. Entonces, la comunicación es bastante importante y necesitamos volver, sí, necesitamos capacitarnos, necesitamos entender que es necesario empezar a comunicarnos diferente, a comunicarnos con poder, a comunicarnos con un speech diferente, con un speech positivo, con un speech ganador, con un speech que sea persuasivo, ¿sí? Y eso va a todos los niveles de la organización. Entonces,
si hablamos en el área de cartera, ¿qué necesitamos? Necesitamos en la parte de comunicación, necesitamos que vaya una comunicación con empoderamiento y con liderazgo desde las relaciones internas, como les decía, desde la alta gerencia hasta el resto de la organización, ¿sí? Y que haya claridad en las tres vías. De claridad absolutamente de todo, de metas, de políticas, de alternativas, de las políticas de venta, las políticas de servicio, de atención al cliente, absolutamente de todo. La comunicación es el factor importante. Es el factor más importante y es el que estamos dejando de lado, porque recordemos que la comunicación, nosotros como la comunicación es lo que nos hace persuadir, es lo que nos hace llegar al corazón de las personas, es lo que nos hace hacer que las personas compren, ¿sí? Es lo que nos hace que las personas se enamoren de nuestra marca. La comunicación es la que hace que nuestro goodwill, ¿sí? Esté en las redes, que esté en la recordación de las personas. La comunicación nos abre o nos cierra las puertas y eso lo necesitamos saber como empresarios, como gerentes, como coordinadores, como supervisores de cualquier área a nivel organizacional. ¿Y qué logramos con la comunicación? Pues relaciones de confianza. Vamos a tener una sinergia y una fortaleza de equipo y esto es lo más importante para poder que lo que nosotros queremos sea desplazado de la manera que nosotros esperamos, ¿sí? Vamos a obtener una mejora en la efectividad y avance de la empresa y vamos a tener obviamente una rapidez y resolución de problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros informamos bien y nos aseguramos que las personas a todos niveles entiendan, pues ellos también van a tener resolución de problemas rápido por tener una comunicación muy buena. Adicionalmente vamos a tener aumento en la capacidad de respuesta y adicional, ¿qué? Fidelización. Fidelización es lo más importante. Puede que nosotros en el momento que llegue un cliente, ¿sí? O un cliente externo o interno, no nos compre la idea o no nos compre el producto, no se lleve el servicio que le estamos ofreciendo, ¿sí? No hagamos en ese momento una negociación, pero lo que hacemos por medio de la comunicación es relaciones. Lo que buscamos con la comunicación es hacer conexiones, esas conexiones que después lo que van a hacer es llenarnos de clientes, ¿sí? A futuro, ¿sí? Dentro del otro punto que tenemos es la alineación de bastante importante de esa comunicación, como yo la alineo en referente a las políticas, las herramientas, las alternativas de venta, los procesos de inicio a final, la visión, la misión y las metas de la organización. Tenemos que, cómo estamos alineando desde lo alto hasta lo más, hasta los cargos medios, ¿sí? ¿Cómo estamos alineando a nuestra gente? ¿Cómo estamos alineando? ¿Cómo está alineado nuestra gente con esos propósitos que tiene la gente? ¿O cómo están alineados esos propósitos de la organización con los proyectos personales de nuestra gente? ¿Sí? ¿Cómo están alineados el speech o el comportamiento o cómo es o el proceso en sí, cómo está siendo desarrollado? ¿Sí está siendo alineado con los propósitos grandes de la organización? A veces nos perdemos, a veces los gerentes, los coordinadores se pierden, los administradores se pierden por tantas cosas y se pierden de estar pendiente de que la comunicación sea en diferentes niveles, en diferentes canales, que haya claridad en diferentes vías, pero también que estén alineados, ¿sí? Que estén alineados a cada proceso de la organización. Está bien que tenemos muchas cosas que hacer, pero necesitamos que haya una sinergia, que haya un embalaje, que haya un engranaje en todas las áreas. ¿Por qué? Porque en últimas todas redundan a la fortaleza, ¿sí? Financiera, recuperación de recursos, o buenas ventas que hay. ¿Listo? Entonces, otra parte es la capacitación. Otra parte es la capacitación. ¿Cómo nosotros como empresa estamos capacitando? ¿Será que si tenemos
sí sabemos cómo vender? ¿Será que sí sabemos vender beneficios? ¿Será que sí sabemos desplegar de los productos o los servicios que nosotros tenemos a los clientes? ¿Será que sí sabemos vender a alguien una alternativa de ponerse al día o de pagarnos eso que le vendimos? ¿Sí? Al mayor, al de tal o cualquier tipo de comercio. ¿Será que nosotros sí tenemos la capacitación, sí tenemos ese talento, sí tenemos esa información, sí tenemos ese conocimiento profundo de saber preguntar, de saber escuchar? ¿Será que sí tenemos una comunicación de poder para lograr que ese cliente que se llevó contento todos mis productos me pague y entienda la necesidad de pagarme y entienda la necesidad de estar al día en un buro de crédito? ¿Sí? ¿Será que sí le importa, si yo sé venderle la idea a él de que es bueno que tenga un crédito conmigo y con otras personas? ¿Será que yo sí estoy teniendo sí estoy completamente concentrado en mis ventas, en mi recuperación de cartera, o solamente, o estoy pegado todavía en ese paradigma de vender de una manera antigua o de cobrar de una manera antigua? Hay muchos esquemas, hay muchos paradigmas que tenemos, que tienen los empresarios, una cultura, una forma de expresarse a la antigua, pero tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar desde de nuestra manera de comunicarnos. Pero también hay algo muy importante, es entender que nosotros tenemos que tener una inteligencia emocional. Pero ¿qué tiene que ver con eso con ventas? ¿Qué tiene que ver con eso con servicios? ¿Qué tiene que ver en eso, en yo recuperar mi cartera, en cobrarle a una organización a la cual yo le vendí cantidad de productos? Sí, yo le vendí cantidad de productos y ahorita no me quiere pagar o no me puede pagar. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional con eso? Tiene que ver demasiado. ¿Por qué? Porque en la manera que tú estás en tu corazón y estás en tu mente, así tú vas a dirigirte, ¿sí? A tus jefes o a tu grupo de trabajo y también a mis clientes. Entonces, como empresario, yo tengo que asegurar, debería de estar pendiente y de estar preocupado y atento de cómo está mi gente, ¿sí? Cómo se está, qué calidad de qué clima laboral hay, qué persona está mal, qué persona tiene problemas, ¿sí? Darle un apoyo psicológico, brindarle un coaching, que gestión humana, de unas capacitaciones, los escuchen, los acompañen en sus problemas, ¿sí? Es necesario que nosotros tengamos y empecemos a entender y tengamos el control de nuestra mente, el control de nuestras emociones, porque estamos viviendo una crisis. Estamos viviendo una crisis. Hay personas que han tenido pérdidas, ¿sí? No solamente económicas, porque económicas, digamos es duro, pero es lo de menos. Pero las personas que han perdido a papá y a mamá, que han perdido hijos, que han perdido hermanos, los abuelos en este tiempo, créame que si yo tengo un dolor en mi corazón profundo, me va a quedar un poco difícil ir a cobrar o ir a vender o ir a tener una sonrisa de oreja a oreja para ir a dar un servicio al cliente, ¿sí? Yo tengo que preocuparme por cómo está la emoción y la mente de mi gente. ¿Para qué? Para que haya sinergia de equipos, para que ese servicio al cliente no sea excepcional. Yo tengo que cuidar esto, yo tengo que cuidar esto. Y a nivel gerencial tenemos que estar pendientes de esto. Tiene que haber un área especializada y que esté pendiente. Esos jefes de área tienen que estar pendientes de sus hijitos, tienen que estar pendientes de qué es lo que pasa. Hay una cultura de empoderamiento, una cultura de conexión con las empresas, pero eso solamente se logra con un acompañamiento con la gente. Con un acompañamiento con la gente. Pero yo también tengo que estar preocupado o tengo que estar atento en qué le falta de tecnicismo a mi gente, qué herramientas están capacitados en lo técnico, en las herramientas, en las aplicaciones.
en la negociación, ¿sí? En cómo comunicarse, porque definitivamente ahorita tenemos que estar a la vanguardia. Y créanme, que ni cobrar, que ni vender y que ni dar servicio al cliente se hace de la misma manera. Tenemos que irnos a investigar y a capacitarnos en neurociencias, porque tenemos ya que quitarnos esos esquemas viejos. Ya la gente, las personas o al nivel empresarial, o persona natural, o nosotros tenemos que empezar a relacionarnos diferentes. Y las neurociencias o la programación neurolingüística, la ciencia de la mente y de las emociones, nos enseñan a saber qué le gusta a la mente y qué le está gustando a ese corazón o qué le está gustando a esa emoción. Tenemos que capacitarnos a eso. Los invitamos desde el ciclo de riesgo para que ustedes profundicen en temas de capacitación, ¿sí? En temas de capacitación, no solamente de inteligencia emocional, ¿sí? No solamente de neurociencias, sino de cómo en esos temas técnicos o herramientas podemos nosotros lograr los resultados que necesitamos, independientemente que estemos viviendo la situación que sea. Pero tenemos que empezar a cambiar el chip. Necesitamos tener unas buenas herramientas, unas herramientas diferentes, saber cómo hoy día está pensando la gente y cómo se está moviendo la gente, ¿sí? A todos los niveles de la organización. Tenemos que apoyar estratégicamente las habilidades, los talentos y los recursos de las personas, porque no todas las personas cobran de la mejor manera, no todas las personas venden de la mejor manera, no las personas sirven de la mejor manera, no, y no todos son buenos para cada cosa. Nosotros, desde que hacemos en las organizaciones una entrevista de personal y estamos eligiendo esas personas que entran a nosotros, a nuestra organización, nosotros tenemos que ya perfilar, ¿sí? Nosotros tenemos que perfilar. Hay algo muy importante que tenemos que entender y es que el dueño del cargo tiene que entrevistar a la persona, no solamente hacer las pruebas psicotécnicas y que gestión humana le haga todas las pruebas, pero el jefe necesita saber si esa persona tiene la capacidad, el talento, la actitud para vender, para dar un servicio al cliente o para cobrar. Es necesario que tengamos gente experta en esas situaciones. Claudia hablaba ahora, necesitamos tener gente especializada, ¿sí? Pero gente capacitada en lo técnico, pero gente que ame hacerlo, gente que le nazca vender, gente que le nazca servirle a la gente, gente que desde la cobranza haga una cobranza diferente, ¿sí? Necesitamos como organización tener este engranaje, porque si no, todas las personas solamente van a ir a trabajar por un dinero, solamente van a ir a trabajar por cumplir un horario, solamente van a ir a trabajar porque sí. Necesitamos acercarnos a las personas, necesitamos que ellos conozcan la visión, los objetivos, los propósitos organizacionales, y que esos propósitos engranarlos con los propósitos personales y que ellos trabajen con amor, con sinergia. Una organización inteligente desarrolla una cultura de equipo, ¿sí? La organización crece cuando la gente como equipo está participando en todos los procesos de decisiones, en los procesos creativos, en los procesos donde se definen los objetivos, los resultados. Yo he llegado a empresas donde los funcionarios no tienen ni idea para dónde va la organización. ¿Saben por qué? Porque simplemente son personas que están por allá en la parte operativa, porque son personas que están por allá resegadas, porque no simplemente tienen cargos que no son de alta gerencia. Yo quiero decirles hoy que ustedes como gerentes, como empresarios, como dueños como emprendedores, necesitamos que la gente ame ese proyecto mío. Necesitamos que esa gente vibre a esa misma capacidad mía. Necesitamos que la gente, desde los socios, desde la gerencia, demuestren ese verdadero liderazgo, creando una inteligencia colectiva, que es una cultura de felicidad, pertenencia y propósitos comunes. Pero ¿qué tiene que ver eso, Lorena, con
Yo vender, total. Si usted desde gerente, si usted desde la alta gerencia, usted tiene claro cómo comunicarse, cómo comunicar los propósitos de su empresa y lo baja a cada cargo y a cada gerente, a cada coordinador, y ellos hacen lo mismo con amor, con diligencia, con felicidad, con pertenencia, los objetivos van a cambiar. Cuando la gente esté en sinergia, cuando la comunicación conecte desde arriba hasta lo más sencillo de la organización, realmente va a estar el arte de cobrar de su empresa, va a estar el arte del servicio en su empresa, va a estar el arte de vender en su empresa, ¿sí? El cobro efectivo, la venta efectiva o el servicio efectivo nace de la comunicación, nace de cómo yo amo lo que hago, entiendo lo que hago y lo hago de la mejor manera. Las ventas, la financiación, la recuperación, las ventas al mayor y al detal, solamente se van a dar en el momento que usted como gerente despliegue una información, una alineación con una gran comunicación y con una capacitación a fondo. Venda beneficios, venda ahorro, ¿sí? Sepa preguntar, sepa escuchar. Asegúrese que su gente ame lo que hace para que estén concentrados y amen lo que hacen, ¿sí? Porque la comunicación es el poder lograr absolutamente todo a todos los niveles de la organización, ¿sí? A todos los niveles. Haya la estructura, haya analítica, haya todos los focos que usted se imagine en la organización. Pero si usted tiene falencias en la comunicación, créame que allí empieza a faltar todo. La comunicación con su pareja, la comunicación con sus hijos. O sea, la comunicación es el pilar esencial para que toda organización logre los propósitos que usted tenga. A nivel de ciclo de riesgo, amamos y nos apasionamos poder hacer un diagnóstico profundo, un diagnóstico integral para que sus empresas vayan a otro nivel. Tenemos programas de profundización de todos los temas que hemos hablado acá, bastante interesantes, de 16 horas, de 8 horas, como usted quiera. Estamos a sus órdenes. Esperamos que este tiempo haya sido lindo, que hayan aprendido de lo que yo expuse, lo que expuso Claudia, y ahorita sigue nuestra gerente Beatriz. Estoy para servirles, allí quedan mis datos, cualquier cosa con muchísimo gusto. Y recuerden que la felicidad, la inteligencia emocional y la comunicación son la prueba reina para que cualquier proceso en su empresa tenga una profundidad, pueda vender, pueda dar servicio y pueda cobrar de una manera efectiva y con unos resultados sorprendentes. Un abrazo y muchísimas Lorena, gracias. Yo les quería resumir, si quisiéramos, ya para cerrar, salir de acá con unos 9 elementos, unas 9 planes de acción, 9 focos, que realmente 9 son muchos. Cuando uno tiene un plan estratégico no debería tener más de 3 o 4 focos. Pero digamos que por la crisis de la pandemia y por lo estratégico que es la cartera, nos toque generar y concentrarnos en 9 acciones de alto impacto. No sé si me están viendo, es que no, ni siquiera me veo en la pantalla. ¿Sí me oyen? Sí, sí, te vemos y te oímos. Ah, excelente. Entonces, yo diría que la primera, ustedes acá pues tenemos una audiencia muy amplia, seguramente hablan directores, jefes, asesores de recuperación, jefes de cartera, de tesorería, en todos los niveles. Y nuestra primera invitación a ustedes, tanto como el equipo directivo, como todas las áreas de la organización hasta la base de la pirámide de sus comercios, de sus empresas, es trabajar en ese pensamiento estratégico. Y el trabajar en el pensamiento estratégico es una competencia que reúne el conocimiento, la inteligencia, la intuición y especialmente la capacidad de visualización panorámica directivos, y cómo esa visualización panorámica desde los niveles directivos se alimenta
con ese conocimiento experto que no lo tiene nadie, sino la base de los asesores, de los gestores, de los analistas, de los vendedores que están en las tiendas, todas esas personas que están de cara al front, que a veces cortamos esa conexión. La gerencia arranca con unas directrices, unas políticas y unas estrategias completamente desconectadas de la base. Y ahora sí que es importante el conocimiento del cliente, porque el cliente cambió. Toda esa data y todo ese conocimiento de Confecciones Corralito era muy bueno, me compraba tanto, le despachaba, me pagaba los 90 días, a veces se demoraba. Eso ya no existe, ya Confecciones Corralito es otro hoy, y Confecciones Corralito puede ser otro mañana. Entonces, esa capacidad de visualización del cliente arranca desde la base. Entonces, tener unos canales muy claros de alimentar toda esa data estratégica de los clientes, pero bajo ese pensamiento estratégico. O sea, no es solo data por capturar información, sino que necesitamos una premisa que nosotros llamamos nuevos y mejores navegantes en mares picados. Y las áreas de cartera tienen que ser esos navegantes que entreguen ese pensamiento estratégico a todos los niveles de la organización, del conocimiento de los clientes, de la inteligencia del negocio, de la intuición, de la capacidad de intuir, de leer más allá, de olfatear esos sectores y esos segmentos cómo están. Y sobre todo potencializar un liderazgo orgánico. No voy a entrar más en el liderazgo porque Lorena ya nos habló mucho de cómo fortalecer esos equipos, pero definitivamente, y ahora sigo con la segunda premisa, una segmentación, pero ojo, una segmentación distinta, ya no es la cartera al día, 1 a 30, 31 a 90, 61, no. Ahora necesitamos una segmentación con criterios de posibilidades reales de recuperación, pero sobre todo unos criterios de segmentación más allá del sector en el que se desenvuelve el cliente, es el sector en el que genera sus ingresos. Por ejemplo, nosotros también dentro tenemos la unidad de consultoría, tenemos los eventos y tenemos la revista Ciclo de Riesgo. Y nosotros estamos en el mundo de la publicidad, pero ¿a quién les vendemos? Les vendemos todos nuestros productos y servicios a un sector en este momento que está en auge, que es la gestión de cobranza, los BPO, las originadoras de crédito. Entonces, entrar a esa segmentación de una manera muy concreta, pero con un foco en el sector donde el cliente genera sus ingresos, más que el sector al que pertenece. Entonces, pueden haber muchas ferreterías, pero resulta que si hay una ferretería que le vende, por decir algo, a unos hospitales que están ampliando sus capacidades, que está muy concentrado en ciertos segmentos de la población, es distinta a la ferretería que le vende al común de las personas en una esquina. Entonces, centrarse mucho en la segmentación, y yo diría que no desgastarse más allá de 3 segmentos. Y acá recojo las palabras de Camilo, que es el gerente de riesgo de Banco Finandina. Él siempre habla de 3 segmentos y a mí me encanta concentrarlos solo en 3. Los inmunes, que son esos sectores y esos clientes que siguen en la pandemia bien, que incluso están creciendo, y no nos digamos mentiras, hay gente que le está yendo muy bien. Y ese porcentaje de la población puede ser el 15, el 20, y hasta se ha demostrado que puede ser hasta el 25%. Entonces, cuando sacamos soluciones masivas, nosotros somos muy cuestionadores de esa situación, porque no podemos generar productos masivos. Todos tienen que ser personalizados, individualizados, porque todo el mundo le está yendo distinto en la pandemia. Entonces, los que les está yendo bien, que más o menos puede ser entre el 15 y el 20%, independientes estaban al día, vencidos, lo que sea, ya nos constituye un segmento. Otros que se llaman los sobrevivientes, que ahí vamos, es que hay más o menos unos con unos menores gastos y con unos menores ingresos compensan, que están un poco disminuidos de su capacidad de pago, pero todavía siguen atendiendo sus necesidades básicas, todavía salen a comer, todavía alcanzan a generar algún tipo de gasto extra, y esos tienen la capacidad, mediante unos planteamientos de reestructuración, de adecuación de plazo, dar pago a sus facturas vencidas. Y definitivamente, los que sí están de una manera muy complicada, los afectados. Y ahí me devuelvo, antes de hablar de los afectados, me devuelvo a la tercera herramienta o la tercera premisa, es que generemos unas políticas pensando en darle liquidez al activo expuesto en riesgo. Siempre en la cobranza hemos trabajado para minimizar las ganancias.
Realmente toda la vida los negocios hemos trabajado para eso. Ahora realmente nos tenemos que meter en la cabeza que estamos trabajando para minimizar las pérdidas. Y cuando ya uno se quita ese pensamiento y se pone el de vamos a minimizar las pérdidas, entonces se vuelve muchísimo más agresivo en sus negociaciones, en sus reestructuraciones. De verdad que la fila va a ser larga. Si ustedes no empiezan desde ya a generar de una manera muy agresiva unos descuentos, unas reestructuraciones, unas condonaciones, pues nos van a ganar en la fila muchos otros acreedores. Entonces, eso no es fácil venderle a los gerentes, que este cliente hay que descontar el 30%, pero como en las crisis es mejor siempre darle liquidez al activo en puesto riesgo. Ojo, luego que ya hemos hecho una buena segmentación. También los invito a desarrollar un pensamiento analítico, a tener una cultura por la data. La cobranza nace de una buena data, porque es que la data y el conocimiento del cliente, saber exactamente quién está enfrente de mí, tiene que ver todo con una cobranza exitosa, porque la cobranza se basa en la venta de beneficios y consecuencias. Entonces, ¿cuáles son esos deseos, esas expectativas, esas motivaciones de ese cliente, de esa empresa, de ese proveedor para pagarme a mí? Y sin data, y la data nace desde una buena captura en los sistemas, de que el teléfono quede correcto. Esas son cosas muy básicas, pero ustedes no se imaginan cómo se hace difícil cuando la data no está, el teléfono no está, las referencias no eran, pusieron mal el mail, entonces no, ni siquiera la cobranza digital sirve cuando la data no funciona. El quinto elemento que lo quiero resaltar muchísimo es el poder de la meta. Si nosotros en cobranza, en cartera, no tenemos unas metas muy claras, medibles, alcanzables, pero sobre todo hacérselas palpables a nuestros equipos, pues entonces la meta se va a ver como paisaje. Y yo acá retomo unas palabras de Henry Ford que dice, que a mí me encanta, es que los obstáculos son esas espantosas cosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Y si ustedes ven una mamá que su niña va a cumplir 15, puede que la mamá no tenga un peso, pero la fiesta de 15 a la niña se le hace y con todos los juguetes. ¿De dónde salió la plata? No tenemos ni idea, pero cumplió la niña los 15 y esa fiesta fue espectacular. Pero la señora está endeudada, llena de préstamos, algo hizo. Entonces, dame la meta y mover el mundo, ¿sí? Entonces, conviertan la asignación de metas en esta última milla en hitos muy importantes de cada área. Una vez escoge y les manda los mails a las personas y les dice, fulanito, tu franja de mora es tal, esta es tu meta, y les manda un mail y ya, no hagan toda una puesta en escena de esa meta, compártanla con la gente. Beatriz, ¿tú cómo vas a cumplir tu meta? Te está cayendo el 20% de la siguiente franja, de lo que ya tienes vencido con 2 cuotas, tienes que devolver el otro 30%, tienes 10 clientes en la franja, tienes 50, y hacer este ritual con cada uno de sus funcionarios. Van a ver que solo ese, hacer la meta, un ritual, y venderla de manera diferente, ya definitivamente compromete de manera distinta a su equipo. El otro punto, y este sí que es muy importante, y acá sí que perdemos el año todos, es empoderar a los negociadores y asesores. Tenemos que, en la crisis hay que negociar en caliente. Eso de que esta empresa me propuso pagarme en 90 días, pero lo tengo que subir al comité, pero le tengo que condonar los intereses y pasan semanas sin que le den la respuesta al cliente. No, necesitamos negociadores empoderados y asesores y jefes y coordinadores empoderados con atribuciones. La crisis necesita, y acá me salto a la octava premisa, y es la agilidad, modelos ágiles. El management, todo el tema de agilidad está muy en boga en este momento porque la crisis ha demostrado que solo las organizaciones ágiles fueron las que sacaron adelante. Y esa agilidad tiene que ver con tener empoderado al equipo y con unos modelos de responsabilidad muy claros. Ya la medición, el control, estar encima de cada uno en home office es imposible. Entonces tenemos que tener gente supremamente responsable, autogestionable y gente empoderada. Y con eso vamos a sacar nuestras metas de cartera. Obviamente las habilidades de negociación, cómo generar esos acuerdos, cómo manejar la renuncia del cliente, cómo manejar el no del cliente, cómo leer, aplicar el PNL, cómo leer
si el cliente me está diciendo mentiras en esa propuesta de pago, si ese cliente no me va a pagar lo que me está diciendo, con estrategias de PNL, todo lo que tenga que ver con la negociación, que sean muy hábiles negociando. Y el plan de capacidad, si no tenemos unas fortalezas en el capacity de las áreas, nos vamos a desbordar porque van a llegar muchísimas leyes de insolvencia, conciliaciones, solicitudes de reestructuración. Independiente que los negociemos, eso tiene un proceso operativo detrás, porque si no generamos un problema. Si no hacemos el círculo completo del proceso bien, entonces no se firma el pagaré, no se anula la factura anterior o no se hace el débito, no se condona y no se lleva a contabilidad. Eso operativamente se nos va a desbordar. Entonces, tener esa capacidad de hacer ese plan de capacidad y no darnos miedo al outsourcing. Los outsourcing de cobranza, los outsourcing operativos son muy hábiles si uno cree que no son capaces de manejar procesos externos porque nuestro proceso tiene estas características. No nos demos miedo, pero sí hay que fortalecer el área de recuperación. Entonces yo pensaría que si nos centramos a trabajar en ese pensamiento estratégico, necesitamos mejores navegantes para estos mares, segmentar bien esa cartera, empoderar, tener unas políticas agresivas, entregar esa meta con todo lo que eso significa y otros más que se nos salen acá, pues realmente vamos a tener un cierre de año óptimo. Necesitamos abrirle al cliente ese camino, construirle ese horizonte de recuperación y ese desafío lo tienen ustedes en sus áreas de cobranza. Entonces, espero pues que esta mini presentación haya sido de utilidad y que esto les dé algunos elementos importantes para fortalecer el cierre de año. No sé si está muy tarde y tengamos tiempo para algunas preguntas o ustedes qué dicen. Bueno, nosotros aquí tenemos abierta, pues, tenemos a disposición de los afiliados el chat. Si desean hacer preguntas, estamos aquí dispuestas a colaborar con respuestas oportunas y muy certeras en el tema de cartera. Bueno, ustedes dirán. Nosotros les tenemos una invitación, tenemos nuestro evento Expo Finanzas, que va a ser del 17 al 20, ahí vamos a tener muchísimos temas de cobranza. Yo les voy a mandar, no sé si les podamos mandar a todos los asistentes un mailcito con muchos links de capacitaciones que hemos hecho, de conferencias, por ejemplo, hay un video que todo el mundo en cobranza lo tiene que ver, que se llama ¿Cómo generar preguntas inteligentes? O sea, la cobranza ya no es de cobrar, la cobranza es de generar comunicaciones potentes, preguntas inteligentes, de motivar esa capacidad de recuperación. Entonces tenemos muchos videos, ustedes nos dirán cómo a dónde mandamos para que les hagan llegar esos links y también invitarlos a Expo Finanzas. Esta es una invitación sin costo para todas las personas de FENALCO y ahí sí que van a poder profundizar en estos temas. Doctora Beatriz, pues en el chat no tenemos preguntitas. Parece que el tema quedó claro. Y claro que sí, la invitación que nos está haciendo la podemos organizar con Andrea Delgado y nuestra área de comunicaciones para que les haga llegar a los que se inscribieron a la charla. Perfecto, mira, ahí en eventoscicloderiesgo.com se pueden inscribir a Expo Finanzas. Vamos a tener una agenda a la carta en temas de riesgo, de cobranza, de liderazgo, en temas de compañías ágiles, de tecnología, y pueden estar accediendo pues a la feria todo el tiempo. Es una feria digital en 3D y a nuestra página que están todas hay muchísimas conferencias. La voy a poner acá por el chat, Ciclo de Riesgo Web News, que es nuestro canal en YouTube. Entren y se sorprenderán con todo el material que tenemos ahí. Listo. Doctora Beatriz, mil gracias. Lorena, Claudia, muy buenas charlas, la verdad. Muy interesante.